El 28 de abril del 2021 se iniciaron unas grandes movilizaciones que evidenciaron el descontento que venía durante décadas acumulándose en gran parte de la sociedad colombiana. Un gran número de marchas que mostraron a la sociedad en general que era posible exteriorizar la insatisfacción por lo que sucedía, y en ese momento empezó a crecer lo que fue nombrado como el estallido social. Marchas, bloqueos de vías y carreteras, plantones, mingas, asambleas barriales y municipales fueron los escenarios que más se hicieron visibles, como también la respuesta violenta y hasta militarizada de la policía y sectores paramilitares que generaron una gran represión en las poblaciones movilizadas. Según el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el párrafo 25, el Estado colombiano reportó a la CIDH que entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, esto es 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y agentes policiales. Pero adicional a ello, el Estado adujo que en 1.418 protestas correspondientes al 11% se presentaron disturbios o acciones violentas que a su juicio afectaron la convivencia ciudadana y para las cuales fue habilitada la intervención del SMAT. Por otro lado, la organización Temblores, en su informe del 1 de julio, afirma que entre el 28 de abril del 2021 y el 26 de junio del 2021 ocurrieron al menos 4.687 casos de violencia por parte de la fuerza pública, sin incluir casos de desapariciones. Dentro de dichos casos fue posible identificar 44 homicidios cuyo presunto agresor es un miembro de la fuerza pública, otros 29 homicidios en proceso de verificación, de los cuales 13 están en proceso de esclarecimiento sobre si el presunto victimario pertenecía a la fuerza pública. 4 son atribuibles a civiles armados, en los que existen indicios de posible participación de miembros de la fuerza pública. 9 están en proceso de verificación del escenario y contexto del hecho. 3 están en proceso de verificación de la denuncia. 1.617 víctimas de violencia física, 82 víctimas de agresiones oculares, 228 víctimas de disparos de arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual, 9 víctimas de violencia basada en género, 2.005 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 784 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas y 35 casos de uso de armas Venom por parte del SMAT. Muy buenas, ¿cómo están? Estamos aquí con Sebastián González, un habitante aquí de un barrio de Bosa, que participó en el estallido social y que tiene una visión sobre lo que pasó en este estallido. ¿Cómo está Sebastián? ¿Cómo le va? Bien, Delio, muchas gracias. Sebastián, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Qué hace? Bueno, a mí me gustaba presentarme en el paro en un momento como el sociólogo de Bosa, porque sentía que mucho de lo que se estaba hablando durante el paro, quiero decir, de lo que se estaba hablando académicamente, lo que se estaba analizando durante el paro, eran miradas externas, y el problema no es que fueran externas, el problema era que no lograban captar, digamos, la significación del paro. Entonces yo, digamos, principalmente pues soy un habitante de Bosa, nacido en Bosa, crecido en Bosa, sigo viviendo acá. Y pues a partir, digamos, de la experiencia del paro y hace más o menos un año, he venido trabajando con un grupo de personas que también participaron durante el paro
con una preocupación específica y es documentar la violencia política y las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en el paro, y también con una preocupación o una necesidad de hablar del paro desde, digamos, desde el barrio, desde nuestro territorio. Ahí solo para contarle, se han hecho ya más de 20 libros sobre el paro, Sí. pero revisando los textos pues siempre son miradas academicistas, muy alejadas de lo que fue el paro, de la cotidianidad del paro. Entonces nosotros tenemos la preocupación pues primero de hablar de la violencia en el paro, y segundo también dar cuenta un poco de nosotros cómo concebimos ese hecho histórico. A ver, Sebastián, ¿cuáles cree que fueron las causas que propiciaron, cierto, o posibilitaron mm, lo conocido como el estallido social? Bueno, digamos, nosotros en lo que hemos tratado de pensar, primero habría que pensar qué es el estallido social, ¿cierto? Y, digamos, no solo qué es, sino su temporalidad. Digamos, para nosotros el estallido social no es solo lo que pasó en el 2021, sino que el estallido social agrupa una serie de movilizaciones, de luchas sociales que se dieron en todo el país del 2019 al 2021. Digamos que iniciar por ahí. La pregunta era ¿cuál? ¿Las causas? A ver, sí, ¿cuáles cree que fueron las causas? Ah, bueno, entonces decía que esa pregunta se puede responder de una manera, si se quiere, hay una respuesta más fácil, más inmediata, que es decir que el país tiene unos problemas estructurales en su economía, en sus problemas sociales, y que eso pues es digamos que esos problemas estructurales se acumulan en la conflictividad específicamente con los pobres, y pues se refleja en que la gente tiene hambre, en que la gente no tiene trabajo, en que la gente no tiene condiciones de vivienda dignas, y eso redunda pues en que en algún momento eh, pues la gente decide hacer algo frente a esa situación, ¿cierto? Esa es la primera respuesta, pero digamos que el estallido social en su particularidad, como cuál es la particularidad del momento, sí hay que entenderlo en relación con el 2020. Digamos, ¿qué pasó en el 2020? La pandemia, obviamente, pero ¿qué pasó durante la pandemia? Que se hizo más evidente cuál es el tratamiento del Estado frente a la pobreza. Y creo que eso es algo importante para hablar, es ese tratamiento de los pobres urbanos. Pero, Ajá. Eh, para usted, digamos que, ¿qué fue o qué representó el estallido social y qué posibilidades abre dentro de la sociedad? bueno, el estallido social, digamos, su elemento más sui generis, diría yo que es uno, y es la subjetivación política de la juventud pobre de las grandes ciudades. Es decir, los sujetos clásicos de la protesta social, ¿quiénes son? Sindicatos, incluso en Colombia, movimiento campesino, movimiento indígena. No habíamos visto un movimiento de pobres urbanos jóvenes, digamos. Eh, y entonces, ¿qué significó la subjetivación política de los jóvenes de las barriadas? ¿En qué se solían ver organizadas los jóvenes de las barriadas? En las barras bravas, por ejemplo, en incluso pandillas, bueno, en ese tipo de cosas se suele representar. Y esto fue un momento en el que esos jóvenes de los barrios populares de Bogotá y Kennedy y de las grandes ciudades, pues ahí habría que decir algo, y es que el estallido social fue un fenómeno urbano, fue un fenómeno de las grandes ciudades y fue un fenómeno de los jóvenes pobres de las grandes ciudades. Eso sería, digamos, la significación del paro. Bueno, ¿qué posibilitó para muchos de ustedes darse cuenta de que no estaban solos y que la movilización ejercida se daba a nivel nacional? Yo creo, digamos, frente a esa respuesta, creo que justamente con lo que venía diciendo, el estallido social para los jóvenes que participamos en él eh, fue darse cuenta, digamos, si se quiere, de que podemos actuar colectivamente como sujetos históricos. Es decir, el muchacho del barrio, sabe un antecedente importante en Bogotá, que fue que en el 2020 se quemaron CAIs. Pero en esa quema de CAIs, ¿qué había? Había el reconocimiento de que colectivamente los jóvenes
querían enfrentar esa institucionalidad que los maltrata cotidianamente. Eh, y en ese sentido, darse cuenta de que es una multitud es como hacer, hacer conciencia sobre que podemos ser sujetos históricos, que actuamos frente a nuestra realidad y que podemos actuar para transformarla. ¿Cómo fue la represión ejercida por los organismos de Estado? O sea, ¿cómo fue la represión por parte de la policía y otros organismos? ¿Quiénes más estaban por ahí? Bueno, ahí eso es una pregunta, digamos, fundamental para entender ya lo que fue el paro. ¿Y cómo fue la represión? Pues básicamente fue una represión que no respetó los derechos humanos. Fue una represión, digamos, que trasladó las lógicas de la guerra a la ciudad y al tratamiento de la protesta urbana, pero no solo eso, sino que intensificó la violencia que ya existe, digamos, en el tratamiento policial que se da a la pobreza. O sea, voy a dar un ejemplo. La estrategia de seguridad en Bosa, en Bogotá, siempre consiste en centrarla en los consumidores y en, digamos que en un tratamiento no respetuoso de los derechos humanos por parte de la policía. Eso siempre pasa. Ajá. Y nosotros lo tenemos documentado. Pero ¿qué pasó o cuál es la particularidad del paro? Digamos que intensifica eso a un nivel que no habíamos visto antes. Y eso es, por ejemplo, lo que pasó justamente la noche de septiembre, cuando mataron a más de 14 personas en en Bogotá y en Soacha. ¿Qué fue lo que vimos ahí? Digamos, la misma actuación de la policía, pero en un caso límite en el que pues ya es una violencia homicida que ocasionó una masacre en una sola noche, en menos de 12 horas, 14 personas asesinadas. Ajá. Sí. A ver, ¿cómo se vivía la cotidianidad del paro, cierto? Las noches, ¿qué hacían? ¿Cómo era la cosa? Ustedes dentro de el quehacer político y otro tipo durante el estallido social. Esa pregunta me parece chévere porque creo que los medios de comunicación e incluso los académicos fetichizaron el tropel. Entonces la imagen representativa del paro se volvió la primera línea y el tropel con la policía. Pero la cotidianidad del paro era mucho más que eso. La cotidianidad del paro, primero era en el día una cantidad de actividades culturales. Entonces que el que hacía circo llegó a hacer circo, que la olla, pues que era un símbolo que tenía que ver justo con los problemas básicos de hambre, era el símbolo de por qué no estamos moviendo para que la gente no aguante hambre. Entonces, la olla, las actividades culturales, la deliberación política, el compartir artístico, y hay algo que me parece muy importante sobre lo que no se ha reflexionado lo suficiente, y es que era, o sea, además de reconocernos como sujetos políticos, también fue un reconocimiento de qué compone nuestra cultura de clase. Entonces, ¿qué compone nuestra cultura de clase? El rap. Ahí nos dimos cuenta. Esto no era una marcha en la que sonara Silvio Rodríguez o en la que sonara la canción protesta latinoamericana de los 70, no, que sonaba. Sonaba el rap que habla de, no sé, una canción que se volvió muy representativa, la de La Jungla de Flaco Flu y Melanina. ¿Qué Ujú. cuenta esa canción? Un muchacho que los recluta al ejército forzadamente para ir a combatir una guerra que no quiere combatir. Esa fue la música, digamos, esa era la cotidianidad del paro. Entonces, como para resumirlo, era un encuentro de los jóvenes populares reconociéndose también como parte de una misma cultura. En algún momento llegó a decirse, por ejemplo, que ese paro no iba para ningún lado. ¿Usted cree eso? Yo creo que esa mirada, o sea, digamos, también que fue lo rupturista del paro, y es que al no ser los sujetos clásicos de la protesta, rompía un poco los esquemas, rompía los esquemas clásicos también de cómo entender y de cómo dialogar con la protesta. Entonces, un ejemplo, cuando un sindicato protesta, ya sabemos, puede haber un pliego sindical, ¿cierto? Y hay una serie, digamos, de peticiones sobre las que se negocia y el patrón negocia con el sindicato. Aquí no había nada sobre qué negociar, porque digamos que ahí digamos que podríamos decir como que la radicalidad del pobre viene, que el pobre sabe que las instituciones y su falso universalismo nunca les van a resolver sus problemas. Y digamos que ahí había una radicalidad en decir no queremos ninguna forma institucionalizada que dialogue con nosotros porque ni un diálogo con un alcalde, ni un acuerdo sobre participación nos va a solucionar esto que es un problema de la sociedad en general, de cómo funciona todos los días
del hambre que se aguanta todos los días. Entonces, esa visión de ese paro no va a ningún lado era justamente la visión desde, digamos, desde los análisis tradicionales de la protesta, que no podía entender un paro que no estaba pidiendo nada. O sea, primero fue, tumbemos la reforma tributaria, se cayó, pero después de eso no había algo concreto. Y en eso hay mucho, digamos, de una radicalidad constructiva, de una radicalidad creativa, que es que esto es mucho más profundo que se caiga la reforma tributaria. ¿Cómo cree usted que hay en los organismos internacionales o en los otros países se vio lo del estallido social? Bueno, yo creo que internacionalmente, pues se ve relacionado con los otros estallidos sociales que pasaron en Chile y que pasaron en otros países del mundo. Entonces, yo creo que en ese momento se vio una tensión de, del neoliberalismo que es una realidad global. El neoliberalismo no es una realidad particular de Colombia, es una realidad global. Y ese neoliberalismo haciendo crisis como sistema de gobernanza global tuvo sus expresiones de protesta y una de esas expresiones fue Colombia. ¿Cuáles cree que fueron las posibles consecuencias negativas, positivas del estallido social? Bueno, no, una consecuencia que yo considero positiva es que indudablemente la transición política a un primer gobierno progresista sí tiene que ver con el estallido social. ¿Y por qué tiene que ver? Pues porque el estallido social hizo ver que no era posible seguir con la misma clase política eh, sin que las conflictividades sociales se siguieran incrementando y siguieran llevando, digamos, a, pues a este nivel de enfrentamiento y a este nivel, digamos, de paralización en muchas zonas del país. Entonces, eso es una consecuencia. Otra que yo creo que es interesante es la politización de jóvenes que no estaban politizados y creo que eso, digamos, tiene potencialidad y también tiene sus riesgos porque tiene potencialidad, digamos, tiene la potencialidad transformadora, tiene la potencialidad de jóvenes que se organizan, que dicen yo quiero participar, organicémonos, pero también tiene una dificultad o un riesgo, y es, por ejemplo, el riesgo del reclutamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se canaliza esa energía política? Eso es lo que no sabemos y es lo que de pronto la izquierda no ha sabido entender. La izquierda tradicional no ha sabido entender realmente el paro. O sea, no ha sido capaz de entender y de canalizar la energía política de la juventud popular, por decir una palabra más lumpenizada. Entonces uno ve casos de muchachos que fueron reclutados forzadamente, muchachos que hoy están desaparecidos porque después de que los reclutaron forzadamente quisieron salirse. Grupos como de las disidencias y pues no sabemos si los mataron, no sabemos qué ha pasado con ellos. Eso sería como algunas cosas que yo resaltaría. Bueno, Sebastián, usted escribió una crónica, ¿cierto? Sí. A raíz del paro, es como, yo por ahí la estuve ojeando, habla de una familia, exactamente una señora con sus 3 hijos, 3, 4 hijos, Tres, creo que tres. son 3, ¿cierto? ¿Cómo escribió usted esa crónica? ¿O cómo se entera de eso? ¿Qué lo motiva? Bueno, básicamente, pues estar en el paro, ¿cierto? Salir todos los días y decir, bueno, ¿qué hago frente a esto? Y ahí hay que decir algo y es que pues uno de alguna manera pelea con las herramientas que sabe usar. Y yo no sé usar la violencia. Me da miedo, ¿no? ¿Cierto? No soy capaz de irme a tropel a la primera línea. Pues no, o sea, la verdad no me da como el cuero para eso. Pero pues uno que hace ahí, digamos que tratar de apoyar, de mirar, de observar, de decir algo, de estar ahí, de hacer parte de la multitud. Y en ese hacer parte de la multitud, pues empecé a escribir. Yo trataba de escribir una crónica todos los días para un medio comunitario de Kennedy que se llama Media Cuadra. Y entonces era el ejercicio de que podemos decir esto que pueda también sustentar, digamos, empíricamente, si se quiere, que motiva a la gente a salir todos los días. En una de esas noches yo vi a un niño allá metido en el tropel. Y pues claro, me chocó la imagen, como que hace un niño allá, le puede pasar cualquier cosa. Le tomé una foto y después lo volví a ver y lo llamé. Le dije, a la foto que le tomé.
Y él, uy, qué bacano, envíemela, no sé qué, y ahí me llevó con la mamá para que la mamá me pasara el número y poderle pasar la foto. Y entonces hicimos el ejercicio de empezar a salir todas las noches con ellos. Salir con ellos todas las noches. Y eventualmente les dije, venga, yo quiero hacer una crónica sobre ustedes, pues está, ya cuando hubo confianza, pues, ¿no? Y las cosas que pasan en este país, que este es un país con tanta pobreza, con tanta desigualdad, que cualquier persona que uno se cruzara y le preguntara su historia, es una historia, digamos, con, pues como con muchos dramas, con muchas dificultades, y sin esperarlo simplemente fue ver al niño y ya después empezar a hablar con la familia y darse cuenta pues que la mamá venía del Caquetá, venía huyendo de la violencia, que había también estado muy niña, encontró simplemente la manera de sobrevivir en el tráfico de drogas del centro de Bogotá. Sí, como que es la historia en realidad de millones de personas en el país, y es lo que pasa con las condiciones estructurales que llevan a la gente. Entonces, un poco, ¿cuál era el fin de la crónica? Decir que las mismas condiciones estructurales que la llevaron a ella a los 16 años a transportar droga en los laches fueron las mismas condiciones que 20 años después la llevaron a salir con sus hijos todas las noches a exponerse, a enfrentar a la policía. Ahí había una cosa que a mí me parecía valiente dentro de todo, y es que la señora tenía asma, y enfrentarse a los gases con asma, eso requiere, digamos, cierto valor, porque obviamente podía quedar ahí, podía tener un ataque respiratorio. Pero entonces, ¿qué era lo que la motivaba a ella? Pues una vida de pobreza, una vida de muchas dificultades, y sentir, reconocerse como sujeta histórica y decir, quiero actuar. Y mi forma de participación política en este momento es salir con mis hijos. Y si mi hijo de 10 años quiere ir a intentar tirar una piedra, lo voy a dejar porque es la forma en la que estamos expresando que queremos que esto cambie. ¿Cómo? ¿Con qué reformas? Eso no es una pregunta que yo pueda responder, digamos, pero lo que sí puedo responder es que mi experiencia de este país ha sido una experiencia de exclusión y que me lleva a participar de esta manera. Sí, esa es un poco, digamos, como la historia de la crónica. Y obviamente, pues, contarlo siempre desde la primera persona, porque así es, así es que nosotros sentimos también, ¿no? Yo sentía la voz de la protesta no era sobre un sujeto en tercera persona, no era el nuevo sujeto, no, era el sujeto que en primera persona pues sufre las condiciones de desigualdad y actúa políticamente de esa manera. Yo también estuve como participando de cierta manera con mi celular grabando, ¿cierto? Tomándome una agua de panela allá en el estallido. Pero, a ver, uno veía muchas cosas allá. Y uno veía que los muchachos, muchos estaban más, decían muchos, es que desde que estoy en el estallido, almuerzo, desayuno y como. En la casa no lo podía hacer. ¿Usted cómo ve eso allá? O sea, ese estallido, ese tipo de gente, ese tipo de personas, ¿cómo la veía? No, eso es, digamos, eso es muy importante porque recordemos que en el 2020, ¿qué pasó? La gente empezó a poner trapos, en las trapos rojos en sus puertas, que querían decir, no tenemos que comer, y si salimos a vender o algo, la policía nos va a poner una multa que era de 1 millón de pesos, y además pues nos va a cascar o alguna vaina. Eso pasó en el 2020. Entonces, ¿qué hay en el 2020 y por qué es importante? Pues porque hay una profundización, una agudización de la pobreza. Digamos, ahí es la importancia de la economía popular, pues si la gente no está en la calle, no come, ¿cierto? Mucha gente. En Bogotá, 40% de informalidad. Encerrar a la gente es encerrarla que aguante hambre. Entonces, la olla comunitaria, aquí en el portal de la Resistencia, el espacio, digamos, de gente organizada que consolidó como el espíritu cívico popular de la protesta, fue el espacio humanitario al calor de la olla. ¿Qué significaba el calor de la olla? Es que esto es una protesta por lo básico. ¿Qué es lo básico? Que la gente está aguantando hambre. Y que en medio de ese contexto nos meten una reforma tributaria que va a afectar a los más pobres. Entonces la guerra contra los pobres no es solo con publicidad, sino también con impuestos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué significaba la olla? Pues la olla significaba, frente a ese hecho de la gente aguantando hambre, nosotros comunitariamente, usted pone un arroz, usted no sé qué, el otro pone la olla, y venimos y aquí resolvemos dos cosas. Resolvemos el hambre y luchamos para que no haya más hambre, digamos. Eso sería como lo que diría sobre eso. Y creo que eso es un símbolo muy importante, hablando de símbolos. Más allá, por ejemplo, en la cotidianidad del paro, eso era un símbolo muy importante. Poder comer todos.
Sí, porque es que, mire, hay una cosa, y es que en el estallido social se veían como tres sectores. El sector que estaba peleando, el sector que estaba reprimiendo y el sector que simplemente miraba las cosas y decía, hijo de madre, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Entonces, ¿usted cómo ve eso? Yo veía esos tres sectores, ¿usted cómo los ve? Pues yo creo que una mirada así muy general, es cierto, digamos que estaban los jóvenes sobre todo, pero no solo los jóvenes, pero bueno, la gente que salía. Sí, en efecto, pues estaba la derecha clásica del país, que a todas las protestas desde siempre las han estigmatizado de todas las maneras posibles. Eh, pero sí creo que digamos, esa masa de gente que dice yo miro y no sé qué pensar de esto, sí creo que el paro significó otra cosa y fue politizar a mucha de esa gente también. Y ahí, por ejemplo, los medios comunitarios jugaron un papel fundamental. La gente que nunca había visto la violencia policial la empezó a ver en su celular. Entonces, por ejemplo, esa masa de gente que se quedaba en la casa como, y esto está muy tenaz, yo creo que sí se politizó una gran parte de ella. Puede que una parte de la derecha también puede que sea cierto y que diga, eso eran marihuaneros, vándalos, pero creo que otra gran parte también dijo, vea cómo están matando los jóvenes, vea cómo la policía los dispara cuando todos sabemos que esto sí tiene algo que cambiar. Entonces, y pues ya sobre la gente que protesta, creo que podría decir mucho porque no es una masa tampoco homogénea, sino la gente que estaba luchando, pues también se podría caracterizar más específicamente. Pero en el portal Resistencia, pues hemos seguido organizándonos un poco alrededor de la memoria y creo que aquí sí hay una cosa importante y es que los medios de comunicación y digamos que los políticos que fueron responsables de las violaciones a derechos humanos durante el paro han querido construir una versión en la que se niega las violaciones a los derechos humanos y en la que se niega el carácter político de la protesta. Entonces, ¿qué han querido decir? Que esto fue una cosa infiltrada por las disidencias, ¿cierto? Que esto fue una cosa de vándalos relacionados con el microtráfico, que no tenían nada que hacer, ¿cierto? Que querían aprovechar para vender droga. Eso es lo que han querido decir frente a la realidad, que cuál era, y es que eran jóvenes que decidieron pues actuar frente a su situación de pobreza. Entonces, nosotros en el portal nos estamos organizando para hacer memoria y contar los hechos de violencia que pasaron. Voy a poner un ejemplo. Claudia López no ha querido aceptar que durante el paro nacional en Bogotá hubo desaparecidos. Y aquí en el portal se desapareció a Duan Felipe Barros la noche del 5 de junio. No solo lo desaparecieron, sino que lo asesinaron esa noche. Y lo asesinó probablemente, lo asesinaron policías del ESMAD. Y él estuvo desaparecido por un mes y una semana aproximadamente. Es evidente que hubo una actitud de medicina legal y de todas las instituciones por ocultar el hecho de que habían asesinado a un muchacho de 17 años en el portal. Negaron el paradero del muchacho, a la mamá la tuvieron penando un mes, a pesar de que ella a los pocos días fue a medicina legal a preguntar por un cuerpo que habían recogido a la misma mañana del 6 de junio, lo habían recogido allá al lado del portal. Ella fue a preguntar a medicina legal y medicina legal evidentemente quiso encubrir lo que pasó, dijo que ese cuerpo era de un adulto, que era de un adulto que tenía signos de haber habitado la calle. Obviamente es una cosa pues ridícula, Duván era un muchacho de 17 años, nunca había habitado la calle, pero eso lo hizo la medicina legal, seguro en coordinación o en concierto para delinquir con las otras instituciones, para negar el hecho de que aquí habían asesinado a un muchacho. Y eso pues fue una desaparición. Claudia López no ha querido reconocer eso. Hoy no quieren reconocer que fueron más de 80 ejecuciones extrajudiciales. Nosotros, como aquí en el ejercicio de documentación que hemos venido haciendo, hemos identificado que de 2019 a 2021 hubo 26 ejecuciones extrajudiciales en Soacha, Bosa y Kennedy. Y eso es algo de lo que, digamos, no hablan y por eso, pues, estamos haciendo memoria en el portal de la Resistencia. Entonces, ahora sí la invitación. ¿Cuál es la invitación? A que vayan a las conmemoraciones, a que vayan a los eventos, a que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque ahí convocamos los eventos. Pueden buscarnos como Banco de Datos de Derechos Humanos Portal Resistencia. También pueden buscar en Instagram al colectivo Justicia por Duván.
Hay otras organizaciones, pero con las que, digamos, yo he venido trabajando es con estas dos. Pueden buscar ahí convocamos a distintas acciones de memoria. Bueno, Sebastián, yo también estuve por allá en el portal, estuve pues allá haciendo reportería, ¿cierto? Y algo que yo vi característico en ese estallido es que los muchachos decían, oiga, es que aquí sí comemos 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida. ¿Cómo ve usted eso? Eh, eso es muy importante, digamos, en lo que fue el paro, porque un símbolo, quizás el símbolo más significativo era el de la olla comunitaria. Aquí, digamos, el punto de concentración que se hizo en Bosa y Kennedy fue el portal de la Resistencia, y allí, digamos, lo que condensó la inspiración cívico-popular del paro fue el espacio humanitario al calor de la olla. Recordemos que hacía un par de meses, en el 2020, la gente había puesto trapos rojos en sus casas diciendo no estamos comiendo, porque encerrar a la gente en una ciudad con 40% de informalidad es encerrarla a aguantar hambre. Entonces, ¿qué quería decir la olla? Quería decir dos cosas. Uno, nos podemos organizar comunitariamente para alimentarnos. Y dos, además de eso, podemos también actuar políticamente para que nadie más siga aguantando hambre. Eso era un poco el significado de la olla. Sí, pero es que, a ver, yo vi como 3 tipos de personas ahí en el estallido. Los jóvenes que estaban enfrentando, ¿cierto? Primera línea, segunda línea, como la llame, ¿cierto? Y por otro lado estaba la gente que cruzaba y miraba desde lejos y decía, uy, mierda, ¿esto qué pasó? ¿Cierto? ¿Y esto cuándo va a acabar? ¿Y será que podemos ir a trabajar mañana o será que también nos toca irnos a pie? Ese es otro. Y pues la represión que se estaba expresando. Son como 3 tipos de personas que yo veía ahí. ¿Usted cómo ve eso ahí? Sí, diría que obviamente era una juventud politizada, como decía, una juventud que se descubrió como sujeto político. Había el establecimiento clásico, ¿cierto? O sea, el establecimiento que quiere mantener el statu quo. Y creo que había otra masa de gente que, claro, por ejemplo, le cerraban Transmilenio y tenían que caminar. Y frente a eso, bueno, ¿cómo me siento? ¿Esto es una mierda? ¿No es una mierda? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Y creo que esa masa igual, si bien creo que alguna pudo haber tenido lecturas e interpretaciones típicas de la derecha, creo que otra gran parte de esa masa también se formó políticamente viendo las transmisiones, viendo un poco en su propio barrio. Le voy a poner un ejemplo, allá en el barrio, al lado del portal, la gente vio a la policía tirando gases adentro de las casas. Y eso fue una manera de entender cómo funciona la violencia policial. Entonces, y ya sobre la gente que participaba, creo que pues se podría profundizar mucho más. Bueno, ahí podemos, oiga, hablemos un poco de Duván, ¿cierto? ¿Qué, ¿Quién es ese muchacho? ¿Qué era esa familia? Porque es que, mire, eh, hablemos de Duván, a ver, ¿quién era Duván? Bueno, digamos que hablar de Duván es importante, pues principalmente porque es una víctima, fue una víctima de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial. Era un muchacho de 17 años del Amparo que salía a protestar como muchos muchachos y una noche pues la policía se lo llevó, después la gente no supo más y después de que la policía se llevó la familia no supo de él durante un mes y una semana aproximadamente. Eh, Después de ese mes y una semana se supo que esa misma madrugada él había sido asesinado y había sido tirado al caño que quedaba al lado del portal de las Américas, del portal de la Resistencia. Es importante hablar de él porque las instituciones no han querido aceptar que en Bogotá hubo desapariciones forzadas durante el paro. Claudia López nunca admitió que es la responsable política de desapariciones forzadas, no solo aquí en Kennedy, sino también en Usme, por ejemplo. Y por eso es importante En hablar, pues, Soacha. en Soacha también. Entonces es importante hablar del caso de Duván y de todos los casos. Nosotros hemos documentado del 2019 al 2021 26 ejecuciones extrajudiciales, solo en esta zona de Soacha, Bosa y Kennedy. Hemos documentado más de 150 casos de violaciones a los derechos humanos y sabemos que son muy poquitos casos los que tenemos registrados frente a la realidad. De esos tenemos registradas 40 torturas, la desaparición forzada de Duván,
Como le decía, en el 2021 hubo 13 ejecuciones extrajudiciales, en el 2020 hubo 19 ejecuciones extrajudiciales. Entonces es importante hablar de todos los casos, de todas las víctimas, porque como dice un poema, dice, primero el nombre antes que el calibre de las balas. Y un poco lo que hacemos nosotros como Banco de Datos de Derechos Humanos de Portal Resistencia es en efecto dimensionar cómo fue la violencia, pero antes que saber el calibre de las balas, ponerle el nombre a cada víctima. Bueno, vamos a seguir en las actividades en el portal Resistencia frente a la memoria, frente a lo que fue el estallido. Sí, por supuesto. Ahí le invitamos pues a todas las personas a que nos busquen en Instagram como Banco de Datos de Derechos Humanos Portal Resistencia. También busquen Colectivo Justicia por Duván. Ahí nosotros invitamos a las conmemoraciones, a las acciones de memoria que hacemos justamente con este objetivo de denunciar las violaciones a derechos humanos que cometió la institucionalidad colombiana en el marco del estallido social. Bueno, muchas gracias. Hacer la invitación para que nos sigan viendo. Vamos a salir por redes sociales y vamos a tener temas como estos. Siempre vamos a tener un tema de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido, de lo que nos sucede a nosotros, de lo que le sucede al pueblo colombiano. Gracias. A ver, la invitación que hacemos de verdad a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, es para que estemos pendientes de esto que sucede aquí en Bogotá, aquí en Colombia, y que vamos a seguir escudriñando sobre esto que sucede. Gracias por la entrevista, gracias por el tiempo que nos ha dedicado, y entonces esperamos seguirnos encontrando. Muchas gracias, y a todos los que nos están viendo, en una próxima entrevista estaremos tratando otro tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, Delio, y pues invitarlos a que sigan, yo que sé, explorando como las voces del paro nacional, explorando lo que significó esto para el país, y por supuesto pues que también nos sigamos movilizando. Bueno, entonces muchas gracias, esperamos que nos sigamos viendo. Han pasado casi 4 años desde el estallido social, el cual ha sido analizado desde diferentes perspectivas y lleva un espacio importante en la historia de los sectores sociales populares de nuestro país. Sin embargo, al ser un hecho de nuestra historia reciente, sigue generando múltiples debates entre los puntos de vista políticos, donde seguimos en una disputa por su carácter y su sentido entre un pueblo oprimido, llamado a salir a denunciar y transformar su realidad por medio de la movilización social y la organización contra un discurso estigmatizador y segregador construido por el gobierno de Duque. La reivindicación de la lucha popular en cada barrio, comuna o ciudad del país se ha convertido en la forma de expresar la injusticia, la desigualdad e inequidad que se ve sometido al pueblo colombiano durante hace más de 200 años. Los pueblos, comunidades, organizaciones y personas en general tenemos derecho a protestar, y los estados tienen el deber de respetar, facilitar y proteger este derecho, de la misma manera que lo hacen con cualquier otro. Esto significa que no se debe intervenir las protestas, y si lo hacen, su acción debe ser en el marco del respeto de los derechos humanos, cosa que no pasó en el 2021 con las violaciones a derechos humanos por parte del gobierno de Iván Duque. Pues esta intervención de las fuerzas represivas fue la que generó en muchos casos las alteraciones y vulneraciones de diferentes derechos, poniendo en riesgo a varias personas, no solo manifestantes sino también transeúntes, espectadores, entre otros. Pilas ahí, es momento de escuchar las voces de nuestros oyentes. Un buen día, compañeros. El estallido social empezó por la subida de los impuestos sobre la renta y productos básicos, alimentos, agua, luz. La extrema derecha del presidente Iván Duque militarizó las calles y Álvaro Uribe lo apadrinó. Se exigió la renuncia del presidente Iván Duque. Así por encimita, la Policía Nacional mató por lo menos a 24 personas, más de 80 heridos y más de un centenar de desaparecidos. La Unión Europea condenó pro derechos humanos. El descontento social llegó en noviembre del 2019 por primera vez contra el modelo económico capitalista. En el sur de la capital, entre Kennedy y Bosa,
duraron más de 23 días las manifestaciones de los marchantes de la primera, segunda, tercera y cuarta línea. Llegaron momentos en que los pelados que protestaban ya no podían llegar a sus casas porque ya los tenían fichados la policía, y si los cogían, les pegaban, los herían o los desaparecían. Aquí en el municipio de Soacha hubo un muchacho que vivía en Ciudad Verde, que trabajaba en el botadero de Doña Juana y no tenía nada que ver con las protestas, y lo mató la policía. Y todo esto sucedió por el abuso del gobierno en contra del pueblo colombiano, y por eso se decidió elegir a Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia. Les damos las gracias por haber escuchado este capítulo. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que nos acompañen en Hablando Nos Entendemos.